Bienvenidos nuevamente a esta, la tercera cita que tenemos en la serie de conversaciones promovida por Anábasis. Este es un espacio con el cual proponemos complementar, digamos, el discurso desarrollado en los distintos textos de la página web, laanabasis.com, en sus versiones en inglés y en español. De hecho, este espacio alternativo, complementario, es producido por Pilgrim, la productora, a quienes agradecemos mucho el apoyo y el gran trabajo que realizan con nosotros, porque nosotros también aprendemos de ellos aquí. La cita de hoy va a estar dedicada al tema de identidad y persona y personaje. Para ello vamos a conversar esta vez en esta sala, como siempre aclaramos, no es un estudio, sino un espacio común en el que esperamos acogerlos a todos ustedes, del otro lado de la cámara y a todos a quienes nos encontramos aquí, para desarrollar el tema. Decía, contamos con la participación hoy, nuevamente, de Cindy Valencia, del Instituto de Psicoanálisis Lacaniano, y a Roberto Ceballos, escritor y traductor, de mucho valor realmente. Mi nombre es Juan Pablo Torres, ya nos conocemos y espero que nos conozcamos más. De tal manera que bienvenidos. Voy a ceder en este primer momento la palabra, rompiendo, digamos, un poco lo común del protocolo, a Roberto, para poder empezar a bosquejar los principios y conceptos en base a los cuales tendremos propiamente el intercambio hoy. Roberto. Muy bien, bueno, muchas gracias. Quisiera aludir un poco a la conversación que tuvimos hace unos días atrás, en la que tocábamos las novelas, un poco las que habíamos leído, sobre las cuales habíamos hablado también varias veces, de este autor tan preferido por ti, que es Philip Roth, ¿no? Y también un autor muy conocido. Y eso, justamente hablando de él, es que tocamos el tema de qué cosa es un escritor, cómo se identifica un escritor y qué cosa es un personaje y qué cosa es un lector, ¿no? Un poco conversábamos sobre la identidad de cada uno de estos objetos o roles, ¿no? Y tú decías muy claramente que en todas estas novelas había en Roth esta característica, esta sensación que tú tenías de que el lector también era un personaje dentro de no dentro, sino para la novela, ¿no? En relación respecto de la novela, ¿no? Porque el escritor contaba con la reacción del lector sobre aquello que estaba contando, y que el lector a su vez reaccionaba frente al texto y reaccionaba frente al que había escrito el texto, o sea, a Roth, ¿no? Y siempre te comentaba mucho mis reacciones respecto del escritor Roth, ¿no? Como esa sensación de desasosiego, a veces de odio, a veces de indignación. No solo ya respecto de aquello que estaba contando Roth, sino hacia el mismo Roth. Como persona o personaje, quizá. Ese es el tema, pues, porque, o sea, ¿contra quién reaccionamos en las novelas de Roth, ¿no? Y por otro lado también está la circunstancia de que Philip Roth, el escritor, la persona real, digamos, para narrar, ha creado a un personaje que se llama Nathan Zuckerman, y otros más, y otros sucedáneos más, que también son escritores, que también son neoyorquinos, etcétera, que comparten con una serie de características, pero que no son él, ¿no? Y muchas veces esos personajes son los que actúan como narradores en la novela, ¿no? Muchas veces la indignación que uno siente al leer a los libros de Roth se dirigen contra este autor, Nathan Zuckerman, y no sabemos si es el mismo Roth, si no lo es, contra quién estamos apuntando nuestra emoción, ¿no? Nuestra reacción. Exactamente, ¿no? Entonces, justamente creo que ese es un buen punto de partida para conversar sobre estos temas, ¿no? Son las novelas de Philip Roth, ¿no? Donde efectivamente se dan todas estas reacciones hacia el texto, hacia el escritor, hacia el personaje, hacia aquellas cosas de las que está narrando Roth, hacia aquellos personajes con los cuales se indigna Roth y nosotros también, o no, etcétera, ¿no? Todo este juego complejo. Ahora, me permito, en todo caso,
plantear que sí, me parece estupendo, muy bueno como introducción, porque hacia ahí vamos a llegar y es el tema, digamos, de principal interés. Aquel punto en el que encontramos tanto, o sea, confluir tanto los conceptos más generales sobre persona, personaje, personificación, identidad, como de hecho los específicos correspondientes al arte y la literatura. Pero ¿qué tal si en todo caso retrocedemos un poco para poder plantear una base más amplia y finalmente aterrizar en el muy importante punto que has mencionado? ¿Cómo enfoca Cindy el psicoanálisis, digamos, o qué puntos de partida puedes proponer tú, digamos, para llegar a esta discusión, al conflicto? Como bien decía Roberto, ¿contra quién dirigimos a veces nuestras reacciones? ¿A quién atendemos? ¿A quién conocemos en realidad y a quién creemos conocer? ¿Cuál es la diferencia, dicho en términos más sencillos, entre persona, personaje, y agregaríamos un tercer término, más adelante ampliaremos al respecto, como personificación? Y en todo caso, ¿qué se entiende desde el psicoanálisis como identidad? Mm. Bueno, buenas tardes a todos, a toda la gente, ahora sí está todo súper lleno, toda la gente que está acá y la gente que nos está mirando también, ahora sé que nos están mirando efectivamente a través de los canales de internet. Eh, yo tengo cierto conflicto, ¿no? con plantear algunas definiciones de estos tres significantes que propone, ¿no? Es como complejo hablar un poco de identidad desde el psicoanálisis, digamos, porque no se habla tanto de identidad en el psicoanálisis, ¿no? Es una palabra que no he podido rastrear demasiado en toda Bibliografía, en la digamos, en las bibliografía, ¿no? referencias. No se encuentra. Se encuentra así con mucha facilidad la identificación, ¿Ya? pero no la identidad tanto, ¿no? Es algo como que me parece que se construye por partes, ¿no? Digamos que lo dejaría un poco en suspenso, digamos, para hacer más bien la construcción quizá al final, a partir de lo que vayamos conversando un poco de esto que propone Roberto, ¿no? De hecho, vamos a terminar en la discusión sobre la identidad, que de algún modo es lo que Roberto apunta, ¿no? Sí, me parece que podría ser así, ¿no? Porque en todo caso, persona y personaje, identidad, me parecen como tres términos que, a pesar de que en en la teoría o en el diccionario o muchas veces en la práctica se los encuentra como distintos, en realidad no están tan bien diferenciados, digamos, ¿no? Cuando uno escucha, digamos, a una persona hablar de su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el personaje o la persona, digamos que son un par de discursos, ¿no? Uh-huh. Al margen de que la persona uno la pueda tocar, ¿no? Tiene esta ventaja de habitar la realidad, ¿no? Yeah. A diferencia quizás del personaje que puede ser un poco más discursivo, ¿no? Al margen de esta diferencia, digamos, concreta, ambos son construcciones de Como lenguaje, decíamos ¿no? en la sesión anterior, para irlo ir ganando un poco, encontramos nuevamente esta dupla, ¿no? Uh-huh. Entre la persona, aquella que como tú dices podemos tocar, tangible, la persona que habita la realidad, y por otro lado, la persona, que más bien se relacionaría con la invención, es decir, con una construcción, como bien dices, que tiene momentos, digamos, más concretos, verosímiles, reales, y otros que, digamos, sencillamente se nos escapan, porque forman parte más bien de un concepto. Uh-huh. ¿Algo así? Sí, sí, más o menos, ¿no? Uh-huh. Me parece que la idea que tenemos nosotros de lo que es una persona son ideas que nos hemos ido construyendo con el pasar del tiempo, ¿no? Hay gente que ha tomado la categoría de personas con los años, ¿no? Los negros, las mujeres, que no eran considerados como ni seres humanos, ¿no? En un tiempo no sé, eran animales, tienen otras categorías humanas, no humanas, perdón. Entonces, me parece que algo del personaje y de la persona se construye a nivel de una ficción, ¿no? Ambos tienen un rasgo de algo de eso, ¿no? En ese sentido la identidad también
Entonces, por eso me cuesta un poco hacer una diferenciación tan concreta, digamos, ¿no? Porque finalmente, o sea, ¿qué es una identidad? Sino también una construcción, digamos, ¿no? ¿Qué es un personaje? ¿Qué es una persona? ¿No? La única certeza que tenemos nosotros como personas es que nos vamos a morir, ¿no? No sé quién lo dijo, no tengo la certeza exacta, ¿no? Yo sé que alguien lo dijo, pero no sé quién. Pero esa es la única certeza que tenemos, digamos, ¿no? Como personas. Después lo demás de que si soy esto o lo otro, me parece que se va haciendo mucho más líquido, se va haciendo mucho más humo en la medida en la que hablamos de eso, ¿no? Se va difuminando un poquito, ¿no? Me permito proponer en todo caso una nueva posibilidad. La cita lleva por título el de identidad como problema complejo, abordable desde los dos términos de persona y personaje. Me pregunto en todo caso si esta diferenciación, como la que hacemos en los géneros literarios, por ejemplo entre novela, cuento, poesía, tiene por finalidad sencillamente facilitar nuestra comunicación, reconociendo determinados elementos, características en común. Y entonces me permito pasarle la bola a Roberto. Roberto, ¿tú consideras que esta diferenciación, quizá a diferencia del enfoque psicoanalítico, conviene abordarla como tal? En el ámbito de la literatura, por ejemplo, o de la propia historia en Grecia, ¿podrías ilustrarnos un poco más a propósito del empleo que normalmente se le ha dado a estos términos, de persona, personaje, quizá apelando probablemente a la etimología? Bueno, en relación pues a la etimología del término persona, como sabemos, esta palabra, este término latín, persona, plural, personae, hace referencia a las máscaras del teatro clásico, ¿no? Del mundo grecorromano, y después ha sido asumida también en el sentido de un personaje, ¿no? La famosa frase dramatis personae, ¿no? Para referirse a la lista de personajes en las piezas de teatro, ¿no? Hace referencia a esta máscara, esta característica de asumir una máscara para presentarse en una obra de teatro, ¿no? Entonces, tomando un poco lo que mencionaba Cindy, en relación a que en la vida real, lo que podemos denominar vida real, también adoptamos una máscara para relacionarnos con las otras personas en el mundo real, ¿no? Y que eso también sería una impostación, vamos a decir así, ¿no? Una impostura. Una impostura para poder, digamos, actuar, llevar a cabo el drama de la vida real, vamos a decir así, ¿no? Yo creo, mira, que en la literatura, digamos, la literatura tiene la necesidad de crear personajes, ¿no? Porque esos personajes creados por un autor se desarrollan dentro de un mundo que tiene es posible comprenderlo racionalmente, lógicamente y explicarlo. El mundo de la novela se puede decir en términos generales que es un mundo pleno, completo y al mismo tiempo reducido proporcionalmente, ¿no? Es decir, tenemos la posibilidad de explicar a los personajes, presentarlos al lector, provocar, como quiere Roth, una reacción en el lector, justamente porque hay una comunicación completa de un sentido en los personajes, ¿no? En la vida real, si bien es cierto, podemos decir que las personas adoptan una máscara para poder relacionarse con las demás. Sin embargo, esta explicación no es posible porque las proporciones en lo que llamamos vida real, el tiempo que se desarrolla ese tema de la vida real es el de la vida, ¿no? Es el de la vida de un individuo y a veces más, de varios individuos. O sea, no podemos explicarlo todo. Podemos decir que las personas adoptan una máscara, pero finalmente no creo que llegamos a comprender en su totalidad las características de esta máscara, ¿no? Es decir, en la vida real podemos entender a alguien. Yo creo que no. Justamente las novelas existen porque es el intento de reducir proporcionalmente un mundo de tal manera que podamos entender a los personajes, podamos juzgar a los personajes y a través de esta reducción proporcional, de esta manera en que el arte crea generalizaciones, crea este mundo pequeño, acercarnos a este mundo grande nuestro, ¿no? A nuestra propia escala. Creo que esa es la idea de la novela, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, los personajes tienen esta característica que los podemos comprender, o podemos por lo menos intentar comprenderlos, podemos arrogarnos, digamos, el derecho a la posibilidad de querer entenderlos y juzgarlos, ¿no? Cosa que en la vida real, si bien es cierto, digamos, todo el mundo se dedica a juzgar a los demás, siempre ese juicio queda en el aire, porque nosotros nunca vamos a entender
la vida completa de otra persona, básicamente porque nos excede, ¿no? Nuestra propia vida se va a acabar antes de haber entendido la vida de otra persona, probablemente, ¿no? Yo creo que el tema va por ese lado, ¿no? Es decir, la novela imita a la vida en este aspecto de que otorga unas máscaras, ¿no? Bien, en todo caso, digamos, adoptando de algún modo el turno, me gustaría aprovechar la ocasión para redondear una suerte de idea que nos ha sido útil en varios de los textos de Anábasis y que tuvimos ocasión de exponer hace relativamente poco en una actividad en el Instituto de Psicoanálisis Lacaniano, gracias a la asociación, perdona, gracias a la invitación de Cindy. Planteábamos la importancia de la ficción, y con esto también aprovecho para encadenar, digamos, las conclusiones de nuestra sesión anterior con la presente. La importancia de la ficción en el siguiente sentido. Entendemos el arte, voy un poco más atrás, entendemos el arte como una forma de comunicación, y solo como una forma más de comunicación, que se diferencia del resto precisamente porque consiste en sí misma en una afirmación que cuestiona. Es decir, que en lugar de proponer respuestas, como puede hacer la ciencia, como de hecho pretende hacer la ciencia, en lugar de plantear soluciones, como pretende, por ejemplo, en gran medida la filosofía o la religión, el arte ofrece como afirmación una realidad, y ahí encadeno con lo que dijo Roberto, una realidad propuesta, plena, completa y observable en sí misma desde distintos ángulos. A favor nuestro, por supuesto, el tiempo. Quiero decir, por ejemplo, que uno puede contemplar la realidad que nos ofrece un cuadro, la realidad de esta visión. Podemos contemplar la realidad de un personaje en una novela, leyendo, releyendo, comparando. Podemos, de hecho, contemplar la realidad que pinta en nosotros en múltiples dimensiones y a través de distintos medios y formas una canción. Entonces el arte, decía, y refuerzo la idea, nos ofrece a nosotros una afirmación y esta afirmación es una realidad plena. Me gustaría preguntarles o invitarlos más bien a compartir con nosotros qué ideas les sugiere la siguiente propuesta, digamos, quizá provocadora. Debido, y con esto enlazo esta conversación con la de la anterior cita, cuando nosotros hablamos del empleo del lenguaje, vemos que al hacerlo y de algún modo codificar, elaborar una historia, como quien teje un traje para la propia vida, respecto de a partir de la vida real, desde nuestra experiencia, y luego al dar testimonio, al elaborar una ficción, vemos que de algún modo y de forma quizá inevitable estamos transmitiendo algo ya deformado a través de nosotros mismos, de nuestra complejidad. Entonces, en términos mucho más sencillos les pregunto, ¿en qué medida es posible para alguien en una sesión de psicoanálisis, en una declaración literaria, decir, al hablar de uno mismo, al decir yo, ofrecer realmente un personaje, o mejor dicho, en qué medida podemos realmente hablar de nosotros como personas? Y en qué medida lo más lejos que podemos llegar es apenas a proponer un personaje que de todos modos ni siquiera sabemos cómo será entendido más allá de nosotros. Me gustaría en todo caso que primero tú pudieras ayudarnos, Cindy. Bueno, lo que dices me hace pensar mucho en lo que hablaba, en lo que proponía un poco Lacan en su escrito de 1953 de Función y Campo de la Palabra y Lenguaje en Psicoanálisis. Y hablaba del sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. Más adelante, en su versión del sujeto y dialéctica del deseo, de 1960 me parece, profundiza mucho mejor en estos términos, en los términos de sujeto del enunciado y sujeto de la enunciación, ¿no? ¿Por qué él habla de estos dos términos, digamos, ¿no? Porque nosotros comúnmente creemos que somos unas personas, digamos, una unidad indivisible, ¿no? Y que en tanto hablamos de nosotros, hablamos de manera transparente y clara, digamos, ¿no? En el momento en el que estamos hablando de nosotros, sabemos, nos sabemos, nos conocemos, y no hay forma de que si hablamos de nosotros no estemos hablando
de un personaje, por ejemplo, ¿no? Que estamos construyendo. Ya. Digamos que eso, la gente piensa que es así, ¿no? Por eso a veces se escucha con mucha frecuencia esto de yo soy así y así no. Eso a mí no me gusta, eso conmigo no va, ¿no? O sea, como si nos supiéramos ¿Cómo somos en cómo realidad? somos en realidad, ¿no? Sin embargo, Freud, a partir de los tratados y de su extensa obra, digamos, prueba que hay algo en el sujeto que está dividido, digamos, ¿no? Que por un lado se hace un yo, digamos, como un castillo, una fortaleza, ¿no? Linda, de la cual, narcisista, a partir de la cual se puede decir de sí mismo, ¿no? Pero por otro lado está el inconsciente, digamos, ¿no? Este sujeto Que lo traiciona. inmerso en esta otra escena, digamos, del inconsciente que lo traiciona, ¿no? Y que puede decir por Dios y por la plata, ¿no? Que puede equivocarse, digamos, ¿no? Que puede tropezar con el lenguaje, ¿no? Que puede tropezar con lo que dice de sí mismo, además, ¿no? Entonces, no sé, todavía yo no lo he llevado como tan lejos para pensarlo como tú lo propones, ¿no? Seguramente yo te sigo más o menos como lo vas proponiendo, ¿no? Eso de que lo que uno pone al frente del otro es un personaje, ¿no? Como decía Roberto, ¿no? Una máscara, digamos, ¿no? Porque ya nos tenemos que construir, digamos, tenemos que coser algunas ropitas para presentarnos enfrente del otro, ¿no? Y eso es una mascarada, digamos, ¿no? Un personaje que uno se construye en un momento y que después tiene que hacer otra cosa, ¿no? Digamos. Porque en el momento en el que uno habla de sí mismo, se puede notar cierta división de cuando uno habla, ¿no? Se nota en las sesiones, ¿no? Uno empieza a hablar de sí mismo, empieza a decir un par de cosas y de repente, en un momento, algo tiembla, ¿no? Algo se quiebra. Hay un equívoco, hay un olvido, hay un hueco, hay un agujero, hay una llancia, digamos, ¿no? Como cuando uno, permíteme, empieza a confesar algo en primera persona y cambia a la segunda persona, ¿no? Por querer hacer universal el tema, ¿no? Se ve quebrado y de pronto dice, bueno, tú harías esto. Y de algún modo está empleando un juego de espejos de manera involuntaria, algo así. Sí, me parece que se ven los equívocos, en algunos silencios, o cuando uno ya no sabe ni de lo que está hablando, no, como que algo pierde sentido, ¿no? A veces conversando con las personas uno se da cuenta, ¿no? Cómo va perdiendo sentido algunas cosas, o cómo hay ciertas contradicciones también en lo que uno va diciendo, ¿no? Y cuando uno se lo señala, y la persona recién se puede percatar, ¿no? Como, no sé, yo quise ir, pero nunca fui. Y como que querías ir y nunca fuiste, ¿no? O sea, hay como que estas contradicciones en las que uno se percata de cierta división, digamos, de la persona, ¿no? Pero Una a través persona del no es lenguaje. tan completa. Exacto, es a través del lenguaje. ¿Ya? Claro, pero ahí a mí me gustaría un poco preguntarles, digamos, ya que hablamos de la máscara, digamos, la máscara de los individuos para presentarse ante otras personas y de la, vamos a decir así, se está planeando una inexistencia de una identidad o de una persona. ¿Dónde es entonces el proceso de desenmascaramiento? No es justamente el análisis, las confesiones, qué sé yo, no hay un intento o sea, cuando me quito la máscara, ¿qué queda detrás? Es decir, si no hay una persona, si no existe la persona, solamente existe la máscara, que creo que lo entiendo, que es un poco la idea creo que se está manejando, entonces, ¿qué queda detrás una vez que se da el desenmascaramiento? En otras palabras, lo que también me gustaría plantear es, en el ámbito de lo que llamamos vida real, en el cual hemos partido de la idea de que construimos una máscara para presentarnos a los demás, no hay durante también este proceso en la vida real un proceso de desenmascaramiento cuando el individuo busca deshacerse de su propia máscara y preguntarse quién soy yo en realidad. Por ejemplo, y hablando un poco de la literatura, ¿no? Estas famosas obras que se llaman confesiones, ¿no? Cuando una persona dice, voy a escribir una confesión, voy a sacarme la máscara y voy a decir, yo soy esta persona.
Ahora, obviamente, ese proceso no es un proceso en el cual se afirme yo soy, es un proceso de interrogación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Esto he hecho yo? ¿Qué es esto? Entonces, yo no sé si en el transcurso de lo que llamamos vida real, en este espacio de tiempo que cada individuo tiene para, vamos a decir así, afirmar su individualidad, su persona, no es parte importante de este proceso el desenmascararse, quitarse la careta y afirmar su qué, su identidad, su realidad, su calidad de persona real. ¿Existe eso? ¿Podemos hablar de eso? ¿Es posible hacer eso? Y luego, un momento después, cuando hablemos un poco de la literatura, no son justamente los personajes más interesantes los que en el proceso de la novela se desenmascaran y muestran lo real. Esto me permito tomar la posta, trayendo a colación nuevamente la conversación que tuvimos en algún momento, o mejor dicho, hace ya unos días. Cindy, quien les habla, ante una audiencia bastante nutrida, felizmente. La utilización del lenguaje, o mejor dicho, nos conviene en todo caso partir de entender el lenguaje como una barrera infranqueable. El lenguaje es empleado por nosotros como la materia a través de la cual podemos acercarnos unos a otros. El objetivo del lenguaje es acercarnos, promover el encuentro y en determinado momento incluso disponer el entendimiento. Sin embargo, cuanto más importante sea el lenguaje, más drásticamente aún, cuanto más conciso sea su empleo, más sólida e infranqueable la barrera que el mismo lenguaje constituye entre una persona y la otra. Tú mismo decías hace un momento, por ejemplo, no podemos entendernos al cabo y totalmente unos a otros. Mucho menos podremos comprendernos, es decir, amparar la realidad completa del otro. Eso no podrá ocurrir. Y no podrá ocurrir en tanto y cuanto utilicemos el lenguaje como medio. Por lo menos un lenguaje solo o incluso varios en conjugación, sin considerar todo aquello que el lenguaje no puede transmitir. Preguntabas qué hay detrás de todo eso. Recuerdo un poco Shakespeare y una cita de Iago, en la que el mismo Iago dice en determinado momento: yo soy mejor de lo que soy. Y esto, para ponerlo un poco en contexto, en medio de un obrar terrible. Pero él mismo plantea: todo esto que ves, toda esta conducta de la que tú eres testigo, no es todo lo que yo soy. Hay algo que está detrás, es una potencia. El lenguaje en ese sentido nos lleva, citando a Salvador Paniker, a una proposición que podría servir como base para una respuesta a lo que planteas. Salvador Paniker dice claramente en una entrevista mediada la década de 1990: los hombres, los seres humanos, nos pasamos la primera mitad de nuestras vidas construyendo un ego. Y una vez que maduramos y aprendemos, nos pasamos la segunda mitad de la vida destruyéndolo. Probablemente esa pregunta que tú haces respecto de la importancia del desenmascaramiento constituye en realidad solamente la mitad de una dinámica. Porque en el desarrollo de una persona, por ejemplo, y recuerdo lo que decía Cindy sobre la identificación, partimos primero por encontrarnos reflejados. Pero hay un momento en el que, una vez completada la imagen que tenemos a través de la identificación, vamos más allá. Y esto coincide, digamos, con lo que planteas tú como un desenmascaramiento. Con el encontrarse uno mismo, no en una persona ni en una imagen estática, sino, y tampoco en el solo actuar, sino a través del proceder complejo que configura a uno mismo como una sustancia compleja y que cambia a través del tiempo. La pregunta de Roberto es muy buena, me gusta mucho porque me parece que pone... Cuestiona, de verdad. Sí, y además pone como que en tensión esta idea de que también todo puede ser ficción y entonces que nada existe, ¿no? Ya. Es cierto, ¿no? Me parece que lo que hay detrás de esta máscara es... No sé, yo no he leído esto que tú dices de Shakespeare, ¿no? Esta potencia, ¿no? Que dice, no sé a qué se refiere exactamente, pero a mí me resuena un poco a la pulsión, digamos, ¿no? O sea, este empuje que tenemos de los seres humanos, ¿no? Y que quizá hay algo, no digo que en los animales, ¿no? Pero hay algo también que habita en los animales, que ellos
obviamente no le dan el sentido que le damos nosotros, ¿no? Un chico, por ejemplo, contaba un día en el observatorio que tenemos en APL, el Observatorio de Género y Sexuación, él hablaba de que un amigo suyo que conocía como de animales le dijo que cuando un perro se le acerca ladrando, porque este chico va en moto y entonces los perros le ladran y lo persiguen, le dijo que se detenga, ¿no? Y él dijo, ¿pero por qué? ¿Me van a morder? ¿No? Y dijo, no, no te van a morder, detente, porque el perro parece como que se excitara, o sea, algo le entra en el cuerpo y entonces va y quiere alcanzar a la moto, pero cuando se detiene, el perro también se detiene, ¿no? O sea, se detiene el estímulo, se detiene lo que causaba algo en el cuerpo del perro, ¿no? No estoy haciendo una comparación lineal, pero sí hay algo que nos habita a los seres humanos, digamos, que es como un empuje, como una potencia, digamos, en ese sentido con lo que tú decías, y que irrumpe y que de alguna manera necesita ciertos límites, digamos, ciertos nombres, ciertos agujeros por donde también por donde pueda salir, por donde pueda emerger, y la mascarada, digamos, o la máscara le da, digamos, cierto envase, ¿no? Lo contiene un poco, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, las personas con psicosis, los locos y los que vemos a veces en la calle, en los manicomios, no sabemos de dónde saca tanta fuerza, ¿no? Decimos, es una fuerza descomunal, ¿quién tiene? Y son flaquitos, así, ¿no? Chiquititos, que parece que no tienen tanta fuerza, pero es la fuerza del cuerpo humano, digamos, ¿no? Pero nosotros estamos contenidos por estos límites de nuestra máscara, ¿no? De uno no va a sacar tanta fuerza porque, bueno, es el escritor, es el psicoanalista, no sé, entonces eso a uno lo contiene, ¿no? A los locos no, porque los locos no lo tienen, digamos, no tienen esa mascarada tan estructurada, entonces ellos se pueden levantar 7 personas, 8 personas de una sola y seguir caminando, ¿no? Porque no hay como ese límite que pone, digamos, esta mascarada como lenguaje, ¿no? Ya, pero en la cita que tú hablabas de Shakespeare, yo la interpreto de la siguiente manera. O sea, él dice, yo no soy mejor de lo que soy. Mejor de lo que soy. Y ahí creo que lo que está diciendo es, detrás de esta máscara de maldad, que es Yago es un personaje esencialmente malvado y manipulado, detrás de esta máscara de maldad hay algo más, que es mejor, ¿no? Entonces, en este caso, no sé, te lo planteo así, o sea, yo veo que la fuerza descontrolada es la que da forma a la máscara. Sí. En Yago, y detrás de él está diciendo, pero yo no soy, esta maldad, yo no soy solamente esta maldad, hay algo más, ¿no? Como pidiendo auxilio, ¿no? Es decir, ojo, que no me juzgues solamente por la máscara de impulso, de maldad, de fuerza, y ten en cuenta que hay algo detrás, ¿no? Entonces, digamos, el tema, la pregunta que yo formularía es, cuando hablamos de la persona, es decir, mira, vamos a lo siguiente. El otro día hubo un debate acerca de la palabra homo, en latín homo, ¿no? Homo. Se hablaba, no me acuerdo de qué cosa, pero se habló un momento de decir, ¿por qué homo? Y se excluye a las mujeres. Entonces alguien aclaró y dijo, es que un ratito, homo no es una diferencia de el hombre y la mujer, ¿no? Homo es la diferencia entre el ser humano y los dioses, ¿no? Estamos hablando de la época clásica, ¿no? Para referirse al ser humano en su diferenciación respecto de los dioses del lo divino es homo, ¿no? Y homo puede ser mujer o varón, ¿no? Varón en este caso es vir, ¿no? Entonces, y también se llegaba ahí al término de la persona, qué es persona y qué no es persona, ¿no? Entonces, en el ámbito legal, justamente es donde se da esta variación de la persona que excluía, ¿no? A veces a los esclavos, a veces a las mujeres, a veces a los niños, ¿no? Pero no dejaban de ser homo, ¿no? Entonces, aquí estamos en una diferenciación que se hace, fíjate, ¿no? O sea, lo humano respecto de lo divino. No vamos a diferenciar a lo humano de lo divino. Y hablamos de homo, ¿no? Y esto yo quiero plantearlo en ese sentido, ¿no? Es decir, nosotros estamos hablando de máscara, de personaje, de identidad,
y de persona, al final, ¿no? Yo creo que la cuestión debiera plantearse de la siguiente manera. ¿Hasta qué punto se puede vivir con una máscara? ¿Y en qué momento es necesario retirar esa máscara? ¿Y en qué momento deja de ser la máscara esta contención de la que tú hablas, por la cual escondemos o, digamos, damos forma a estos impulsos oscuros que quieren salir y que nosotros los contenemos bajo la máscara del escritor, no sé, el profesional, el padre de familia, qué sé yo, ¿no? Ujú. El proceso de desenmascaramiento no incluye también la posibilidad de nombrar eso que está detrás y decir, esto que está detrás es esto, ¿no? Lo voy a nombrar y lo voy a, no sé, aprender, aceptar, comprender, no sé. Creo que el proceso humano, no sé cómo llamarlo, ¿no? La realidad humana, y volviendo otra vez al tema literario, las mejores obras literarias, las más interesantes, justamente son las que de alguna manera construyen, reconstruyen, reflejan, rearman, no sé, reformulan este proceso en el cual yo nombro lo que está detrás de la máscara. No sé, ¿qué les parece eso? Sí, a mí me parece, disculpa que te interrumpa nuevamente, ahora que haces como que esta aclaración sobre lo que tomaba Juan Pablo sobre la potencia, me parece preciso, súper preciso para aclarar este punto, ¿no? Porque me parece que lo que hacen las máscaras en su función de contener, de posibilitar además también el lazo social, porque sin una máscara uno no se relaciona, digamos, es que funciona hasta un momento. Y de ahí hay cuestiones, hay contingencias de la realidad o del encuentro con otra persona que hace que no funcione más. Y me parece que es lo que le pasa a este personaje. O sea, le está funcionando esto de alguna manera y en un momento dice, ya, pero es que esto no soy, ¿no? O sea, debe haber algo más. Hay algo de su identificación de esta máscara que se le cayó, que algo pasó, se le cayó y tiene que armarse otra cosa, digamos, ¿no? Y para eso es esto que tú dices, ¿no? Es importante conocer esta oscuridad, esta, ¿cómo le decíamos el otro día? Esta porquería, esta la parte podredumbre, esa podredumbre que nos habita a todos, que nos empuja, que es como que todo el tiempo está insistiendo, está tocando la puerta todo el tiempo para emerger, como que verla un poco, no sé si se la puede ver a la cara, ¿no? Pero verle un poco el rabo y decir, claro, quizá es esto, ¿no? Eso no solo calma, ¿no? Sino que posibilita otra relación con la máscara, ya una menos y menos falsa, ¿no? Quizá una más original, una más singular, una más auténtica. Y bueno, creo que llegado a este punto, se nos pone las cosas, digamos, más cómodas para pasar a la segunda parte de la conversación, que corresponde precisamente a la de el juego entre persona, personaje y las identidades en el propio arte y en las artes literarias particularmente. Me permitiría en todo caso no cerrar, pero quizás sí redondear un poco las ideas que ambos han expuesto en el siguiente sentido. Como muy claramente has dicho, Cindy, de hecho una máscara o un personaje no puede funcionar todo el tiempo, perece, se convierte en obsoleta. Y ese perecimiento, esta muerte de la máscara, implica necesariamente un desenmascaramiento, pero probablemente no a una sustancia pura detrás, sino a una sustancia que muta en nueva máscara. Esto trayendo a colación un poco nuevamente el pensamiento oriental. El hombre, al ser una sustancia maleable, y más allá de eso, en permanente cambio, entonces es precisamente lo que no es posible comprender plenamente, ni sujetar, ni convertir en un objeto estático en el tiempo, precisamente porque su naturaleza, que siempre se nos irá, es la de ir al margen quizá, o entrañando lo que se le escapa al tiempo. Pero hay una excepción, y la excepción es la finitud o limitación, o como hace un momento decías tú, redondez, digamos, del personaje de ficción. Porque el personaje de ficción no podrá seguir cambiando. El personaje de ficción acaba en sus posibilidades de formas en la última página de la obra, al margen del lienzo.
Y creo que con eso podemos dar paso a la segunda parte, donde también hablaremos de la interpretación, esta sí ilimitada. Jumps in a week, but you think that's pretty clever, don't you, boy? Muy bien. Para esta segunda parte del diálogo, me permito proponer tres ejemplos particulares, digamos, que nos permitan o nos den pie para utilizar el material de la primera parte de la cita, de la sesión. Por una parte, y ya lo había dicho Roberto, me parece ideal, la literatura, la obra, mejor dicho, de Philip Roth, escritor estadounidense, nacido en Newark, New Jersey, en 1933, desde hace muchos años nominado al Premio Nobel de Literatura, quizá el único premio importante del mundo que no ha ganado, y que a estas alturas la mayoría de críticos está de acuerdo, tampoco lo necesita. Él, como bien apuntó Roberto, basa mucho de su obra en el planteamiento de personajes que, como dobles de acción, digamos, realizan actos, desarrollan conductas, desempeñan roles que fácilmente podríamos achacarles a su propio autor. Esto debido a que conocemos algo de la vida del propio Philip Roth, y por otra parte a que cuanto se narra en sus novelas provoca pensar. Son varios los personajes de ficción que Roth pone por medio, digamos, entre el lector y nosotros. El más famoso de ellos, Nathan Zuckerman, que protagoniza una larga serie de novelas, todas ellas extraordinarias. Y también otro, por ejemplo, el profesor David Kepesh. Y otro emblemático, por ejemplo, Mickey Sabat. Y otro personaje de ficción, ojo, Philip Roth, que aparece particularmente en dos novelas suyas, tres en realidad. Una de ellas, Operación Shylock, en la que Philip Roth descubre que Philip Roth, no sabemos cuál es cuál, se encuentra en Israel haciendo propaganda para la diáspora. Finalmente incluso hay una escena en la que Philip Roth pelea físicamente con Philip Roth, luchando además por el capítulo 11 de la novela que no está dentro de la novela. En otro texto nos encontramos, por ejemplo, con Los Hechos, que es un testimonio dirigido a ser entendido como autobiográfico, cuyo último capítulo, sin embargo, es narrado por Nathan Zuckerman, quien aclara que todo es mentira. Y por otra parte, tenemos, por ejemplo, algunos otros textos, vamos a ponerlo, digamos, en una bolsa más amplia, en los que el propio Philip Roth es mencionado como personaje de la ficción. Probablemente el más importante de ellos sea Patrimonio, que es un texto también de interpretación dirigida como autobiográfica, y que sin embargo mereció comentarios del propio Philip Roth a propósito de lo dudable de dicha categoría o de dicha etiqueta. Otro ejemplo va a ser el de Fernando Vallejo, el escritor colombiano, que plantea como completamente obsoleta la tesis, o mejor dicho, la posibilidad de narrar de una manera inteligente con la tercera persona del narrador omnisciente, y opta por la primera persona, y digamos así, personalísima, en la cual el personaje, cuyo nombre en varios de sus textos ni siquiera se menciona, pero claramente es el yo, voz narrador de sus textos, nos obliga como lectores, digamos, a tomar partido, porque vamos a tener que asimilar los gustos, disgustos, odios y amores completamente personales de esta entidad de ficción. Y como tercer ejemplo, me permitiré en todo caso señalar a más que un tipo en particular, digamos, una suerte de fenómeno que congrega a las múltiples voces de lo poético. Es decir, un conjunto vasto,
basta echar ojo por encima de varios libros para encontrarse con ello, de múltiples testimonios, digamos, o de exploraciones a través de lo profundo, lo vasto y lo amplio también de la visión de un yo poético. Eh, para dar pie a esta parte, voy a permitirme invitar primero a Roberto para que, como apuntaló de hecho en el principio de esta charla, pueda ilustrarnos un poco más a propósito del carácter de estos conceptos y en juego. Bueno, justamente creo que acá entra perfectamente en relación a lo que hablamos al principio, ¿no? Sobre qué es lo que hace Philip Roth, y yo creo que él propone un ejemplo, o sea, su propuesta, la manera en que él formula sus narraciones, creo que es a propósito de todo lo que venimos hablando. Porque precisamente Roth, al crear este narrador, que además es un personaje más, suele ser un personaje más, y suele además emitir una serie de opiniones y de cuestiones, que crean en el lector una reacción muy fuerte, porque creo que es algo que siempre coincidimos, ¿no? Si para mí o para mal, cada libro de Roth suele generar, nos suele generar a nosotros, cuando nos leemos, una reacción, puede ser positiva, negativa, de indignación, de queja, hasta de querer arrojar el libro, tirarlo por la ventana, ¿no? Porque justamente es fuerte, ¿no? Y creo que una de las cosas que uno aprende leyendo a Roth es que no es que hay una persona en la vida real que nos esté diciendo estas cosas, sino que es un narrador, es un ser ficticio el cual está narrando estas cosas y está planteándolas así, como está en el libro, y quizá nuestra indignación, nuestra cólera debe estar dirigida contra este personaje de ficción, ¿no? Y en última instancia yo creo que contra la vida, ¿no? Que es lo que Roth quiere que de repente provocar en el lector, ¿no? Entonces, este juego que hace Roth de decir, por si acaso no soy yo el que está hablando, sino es Philip Roth el personaje, Nathan Superman, es Vicky Sabat, Kepesh, ¿no? Y por si acaso, si te vas a indignar, dígate con la vida, no conmigo, porque lo que estoy hablando no lo digo yo, es mi interpretación, o mejor dicho, es la manera como estos personajes ven la vida, y si quieres molestarte, moléstate, pero está dicho lo que está dicho, ¿no? O es la realidad plena que expongo ante ti a partir de sus personajes. Claro, para ¿no? enganchar un poco los términos de la primera parte. Claro, entonces yo creo que ese juego que hace Roth, esa manera en que juega él con el lector, como tú mismo apuntabas cuando conversábamos, es quizás una manera de aproximarnos a este tema de las identidades, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, en las novelas de Philip Roth tenemos claramente como una serie de personajes actúan desde la perspectiva de otro personaje, ¿no? Quien a su vez es creación de un personaje más que está completamente fuera del libro y que está dirigido contra un lector que también está fuera del libro, pero que a su vez, de alguna forma... Con una reacción previsible, en buena medida. Sí, yo creo que también el mismo autor Roth está queriendo provocar en el lector una reacción, una primera reacción hasta cierto punto previsible, que exige del lector una segunda reacción que diga, bueno, pero ¿por qué ha reaccionado así leyendo este libro, ¿no? Entonces aquí tenemos una serie de juegos que plantea Roth, y yo creo que son un reto para el lector en la medida de que plantea la posibilidad de construir o desarmar un poco todo este juego y plantearse, ¿realmente vale la pena enojarse por una novela de Philip Roth? No es mejor reflexionar, no es mejor sacar conclusiones, ¿no? Y también creo yo a una pregunta que ahora la planteo con toda libertad, es ¿hasta qué punto las novelas de Philip Roth en efecto van más allá de la mera indignación? Es decir, correcto, Philip Roth nos quiere provocar en el lector una reacción de indignación, de protesta, de cólera, ¿no? Por lo que él dice, bueno, porque esta es la realidad tal como como estos personajes la están construyendo, y yo quiero transmitir así, ¿no? Pero la pregunta sería entonces, y la que yo te hago a ti también así, es decir, este intento realmente constituye una apuesta por más. Claro, ¿no? Es decir, son sus obras realmente más allá de provocadoras y de demostraciones de una inteligencia aguda, buscan algo más, podemos encontrar algo más en ellas que sea solamente esta incendiaria provocación
¿no? Esta Beligerancia. y hasta qué punto el discurso de Roth puede ser cuestionado o combatido, saliendo de la dialéctica de los personajes de Roth, que suele ser tan perfecta o tan precisa que a veces uno se queda desarmado. Creo que también es parte de la indignación que provoca Roth, es decir, no te puedo contestar, ¿no? Viejo maldito, ¿no? O sea, a lo mejor tiro tu libro por la ventana porque sabes que es odioso leerte, ¿no? Debo aclarar que Roberto no arroja los libros por la ventana. Pero ha pasado, una novela de Roth que ha sido arrojada, Sí, de hecho sí. esta de Hamblin, ¿no? No sé cómo está acá traducida, pero Sí. cuenta La humillación. la humillación, una lectora que lo tiró porque francamente le provocó asco, ¿no? Entonces, habría que preguntarse todo esto, es decir, vamos, nos exige Roth de construir su discurso fuera de sus personajes para poderlo criticar. Buena pregunta. Esa sería la pregunta. Creo que eso te da pie, Cindy, como para plantear, al margen de las lecturas del propio Philip Roth, en qué medida, digamos, el juego que ha descrito bien Roberto nos da a interpretar. A Philip Roth se le ha querido abordar desde el psicoanálisis infinidad de veces, abunda la bibliografía a propósito de esto, sobre sus propios problemas y demás, y no solo las propias obras de Philip Roth, sino las obras a propósito de Roth, las biografías, por ejemplo, en las cuales se habla de Roth, los enfurecidos testimonios contra Philip Roth, por ejemplo, de su ex esposa Claire Bloom, ¿no? Entre otros ejemplos. ¿Qué opinión te merece, digamos, esta situación descrita también por Roberto? Él como personaje, como provocador. Sí, me parece que, o sea, por como lo vas diciendo, da ganas de releer y volver a leer y ubicar esas cuestiones, ¿no? Sin embargo, había algo que me llamó un poco la atención cuando dijiste algo sobre la identidad. No lo pesqué bien, pero eso me preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que conmueve Philip Roth, que da ganas como de reaccionar en contra de lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué conmueve en cada uno, me parece, ¿no? Porque si te provoca a ti eso y ya hay alguien que ha tirado el libro por la ventana, no debe ser algo aislado, digamos, ¿no? No debe Claro, ser no es un fenómeno fortuito, sí. Es de hecho algo previsto por el propio Roth con esa inteligencia aguda que hacía mención Roberto. Sí, y por eso cuando dijiste algo de la identidad que no pude como que pescar bien si te referías a que era eso lo que criticaba, algo de la identidad, de las identidades o no sé. Pero sí me hacía pensar en todo caso que efectivamente si hay algo que molesta más es que a uno le toquen la identidad. Como por ejemplo en Arequipa, ¿no? Bueno, saliendo del ámbito de la localidad tan reducida. Pero me parece que hay algo de eso, o sea, tú le tocas algo de la identidad al arequipeño y es el volcán Misti, ¿no? Erupciona, digamos. A partir de ese punto me aventuro a dar respuesta pronto, digamos, a lo que planteaba Roberto. En realidad es mi interpretación, pero digamos que no es una interpretación aislada, van a poder encontrar ustedes en algunas otras fuentes bibliográficas opiniones similares o por lo menos que van en una línea paralela con el mismo horizonte. Philip Roth en realidad es bastante fiel, digamos, al esquema del drama shakespeariano, en el cual un héroe no es precisamente una buena persona, ni alguien dueño de virtud, ni siquiera la encarnación de la virtud, sino en realidad aquel ser humano complejo, frágil, problemático, que se complica y por ende al cabo es complicado para complicarse más, que se enfrenta a las circunstancias. Estas circunstancias nos delimitan, nos configuran como personas precisamente porque corresponden a una escala muy diferente a la humana propia. Con esto voy a atender rápidamente un arco entre lo primero dicho, o mejor dicho, lo mencionado en la primera parte de este diálogo y lo que viene ahora. Cindy decía claramente que lo único que tenemos en común los seres humanos es que todos vamos a morir. Dicho en otros términos, lo único que tenemos en común los seres humanos en este esquema es que somos seres finitos, que nuestra plenitud y nuestra infinitud de alcances se ve circunscritos no obstante a la realidad que conocemos en la duración en años, meses, días, semanas que la vida nos ofrece. En ese sentido, el hombre
se diferencia de lo demás, valga subrayar el término homo, mencionado por Roberto, en que se diferencia de hecho de lo divino, de aquello cuya escala es para nosotros incomprensible. El ser humano, más que diferenciarse de otras formas pequeñas de vida, se reconoce a sí mismo frágil, complejo, complicado, conflictuado, porque es distinto de la eternidad que ansía. En Shakespeare, el personaje entonces se enfrenta a la muerte, a lo irreversible. Philip Roth plantea este conflicto desde la identidad, con lo que ya voy adelantando, por supuesto, supera la provocación mera. En el sentido en el que los personajes de Philip Roth se ven enfrentados a lo irrefrenable, a algo cuya escala ellos mismos no pueden medir. Pero en el colmo de lo doloroso, esto se encuentra dentro de cada uno de dichos personajes. Por ejemplo, uno de ellos estropea su día a día y hace pedazos las maravillas que el destino le ofrece porque sencillamente no puede dejar de pensar que la amante cuyo vientre le sirve como almohada se pudrirá, caerá enferma y morirá. Aquel otro personaje cuyo maravilloso destino se ve acabado, desgarrado y destrozado porque siendo un titiritero con las manos, bueno, pues contrae, porque es la maldición de su genética, artritis. O porque alguien más queda ciego, o aquel cuya dicha maravillosa e inefable que decía amar la vida se ve estropeada porque al cabo termina impotente. Entonces, estas escalas gigantescas Roth no las plantea en la naturaleza, como por ejemplo otro escritor norteamericano vivo aún, maravilloso, Cormac McCarthy, sino dentro del propio ser humano. En la propia pulsión de muerte, fácil identificar el término desde el punto de vista del psicoanálisis, o en otros tipos de tragedias en las cuales el propio personaje se autodestruye. Esto, desde luego, es provocador. Y me parece muy atinado lo que dice Cindy. No es un fenómeno arbitrario el grito de reclamo que se levanta a Roth con cada publicación que ha tenido. Philip Roth se ha retirado del ámbito literario, su última novela se llama Némesis, otra obra maestra, y con esto ha cerrado, digamos, su amplia carrera. Bien, en todo caso, me permito devolver, digamos, la bola aquí al medio para poder continuar los comentarios. Y me permito empujar un poco nuestra perspectiva a la del segundo ejemplo, quizás. A diferencia de Philip Roth, un escritor de nuestro propio idioma, como Fernando Vallejo, de un español impecable, por cierto, adopta la primera persona, pero, digámoslo, a ultranza. Es decir, con todas las implicancias que el abandono de la tercera, la segunda persona y la suposición por otro traen consigo. Declarando abiertamente sus odios, quereres y amores, haciendo mucho más difícil, por ejemplo, para un crítico, diferenciar cuánto del propio Fernando Vallejo está allí y cuánto no. ¿Y por qué digo que lo hace difícil? Porque, en efecto, Roth, que como espero haber expresado, hace mucho más que provocar, Vallejo también hace más que provocar, pero en su provocación inicial, digamos, nos interpela inmediatamente a adoptar una postura. Y esto porque es explícito, abierto, tajante, mucho más directo, menos sinuoso, al manifestar principalmente sus odios y su ira. Es un maestro, digamos, de la confrontación beligerante, ¿no? Y me gustaría devolver, decía la bola aquí, con una pregunta a propósito de esto, ¿no? Fernando Vallejo no tiene una obra muy conocida, pero son raros los personajes en la literatura que se atreven a plantear una posibilidad, que ellos son y encarnan en un personaje y en una persona plena cuando no están pensando, es decir, cuando se vierten en un torrente verbal, o por el contrario, cuando de hecho toman mucha distancia. El caso de Fernando Vallejo es el primero, y me parece que en el psicoanálisis lacaniano hay un conjunto de citas, cosas que refieren a esto, ¿no? En qué medida esta libertad, este aparente flujo descontrolado del lenguaje, revelan más auténticamente de uno mismo que el pleno control de la ficción supercerebral de un Philip Roth.
Sí, en realidad me parece que es casualmente hablando que uno puede rastrear algunas cuestiones de, como lo decía al inicio, ¿no? Esta división subjetiva que nos habita a todos, digamos, ¿no? Es a partir de la palabra, por eso en el dispositivo analítico es importante hablar, ¿no? Ujú. Y es importante hablar también lo que a uno le va viniendo a la cabeza un poco, ¿no? Porque si es como muy pensado, digamos, muy estructurado, muy elaborado, hay algo que se pierde ahí, ¿no? Lacan decía, la palabra mata la cosa, ¿no? Mm. O sea, mientras uno más estructura un discurso y lo elabora, se va perdiendo esta otra Dimensión. cuestión más real, ¿no? De la persona. Como decíamos hace un momento, o sea, el lenguaje que es medio para acercarnos se convierte o fragua en una más sólida pared infranqueable, ¿no? Ujú, exacto. Pero no es eso lo que pasa con Ross, o sea, y también con Fernando Vallejo. Es decir, ellos no trabajan desde una máscara, de la protesta, de la indignación, hasta del, vamos a decir así, del odio, de la perorata, no sé, en el caso de Vallejo, ¿no? O sea, no es eso, no es el llevar una sola máscara para la producción de la obra literaria, o sea, poner a sus personajes narradores con una sola máscara, y eso a su vez no es una limitación, es decir, quiero decir, esta formulación, digamos, de personajes que hieren al lector, vamos a decir así, justamente porque tú decías, ¿no? O sea, estás tocando algo, estás tocando la identidad de las otras personas. Sí, yo creo que eso es lo que hace Rosa. Toca puntos esenciales de la identidad del lector para provocar esa indignación, pero más allá de eso, o sea, ese intento por tocar esas fibras sensibles de la identidad no está determinado también por el uso de una máscara que condiciona y limita el discurso dentro de la narración, digamos, De la tradición literaria incluso. claro, pero digamos, dentro del esquema de la indignación, de la protesta, de la provocación, y se queda ahí, esa sería la cuestión, ¿no? Bien, en todo caso podríamos pensar o plantear el asunto más bien como si a menudo partir de la provocación genere a menudo la sensación de que no va más allá de ella. Y esto también va a depender evidentemente del bagaje, la disposición, la apertura, el carácter crítico del lector. Nadie escribe para uno mismo. Y me gustaría con esto empezar con este postulado tan, digamos, tajante, proponer la posibilidad de un cierre para esta sesión. Nadie escribe para uno mismo, pero esto nos lleva a contemplar la imagen del lector como un personaje más en el momento de la elaboración del texto. En el caso de Roth, insisto, me parece que excede por mucho aquello que hace en la sola provocación, pero utiliza como medio para lograrlo la provocación. Esta limitación, como bien planteas, Roberto, me parece muy importante, porque va en sentido contrario a la desmesura de otras tradiciones literarias. La novela total, por ejemplo, cuyos principales exponentes podemos mencionar como parte de ellos a Jaimito von Doderer, Thomas Mann, Robert Musil, en un medio más local, por ejemplo, Carlos Fuentes con Terra Nostra, o incluso La región más transparente, Paranolaria de Paradiso y otros grandes ejemplos, opta llevar todas las fuerzas a una ranura, o mejor dicho, a tocar una llaga lo más profunda e hirientemente posible. Y esta es una alternativa en el momento de crear ficción. Me parece que es equivalente a la que toma Rothko para emplear cuadros, para representar algo mucho más vasto que los cuadros, pero llegar a ello a través de ellos. La opción de Cislo para optar por la geometría, para aludir no solo a la tradición precolombina, por ejemplo, que no se limita, por cierto, a la geometría, sino a mucho más que esto,
y etcétera. Retomo la primera sentencia. Nadie escribe para uno mismo. ¿De qué manera toma este planteamiento el psicoanálisis? Y en el caso de tu experiencia como gran lector, como escritor también, Roberto, ¿cómo ves al lector? ¿Qué posibilidades le encuentras como personaje? ¿Y qué riesgos en asumirlo como tal? Es interesante la frase que utilizas, ¿no? Porque muchas veces, y ahora se estila mucho decir que uno hace las cosas para uno mismo, ¿no? Por ejemplo, en el Facebook, ¿no? Yo publico esto para en algún momento acordarme que lo hice en determinado momento, ¿no? O que lo pensé así en ese momento, ¿no? Es comedia involuntaria, ¿no? Sí. Y entonces hay como como no sé cómo se dice como este postizo de pensar que uno realmente lo está haciendo para uno, ¿no? Cuando la palabra articulada como tal, digamos, tiene como esencia, digamos, decir, ¿no? ¿Para qué no querría decir si lo tiene en la cabeza, digamos, ¿no? O sea, está en la cabeza, ya está de alguna manera puesto en algún lado, digamos, ¿no? ¿Para qué lo dirías, ¿no? ¿Para qué escribirías? ¿Qué es lo que uno busca en todo caso? No sé si yo estoy de acuerdo con tu frase, pero quizá lo podría volver una pregunta, ¿no? Para que cada uno quizá como que lo vaya pensando también, ¿no? ¿Para qué uno escribe, no? ¿Para qué? Y si es lo mismo la escritura como ejercicio o catarsis, de la escritura como oficio y arte, que al cabo, como dijimos en un principio, es una forma de comunicación y por ende requiere al otro. Sí, pero me hacía pensar, ¿sabes en qué? En esta novela de Orwell, 1984, en el que el chico sabe, o sea, va a escribir en un cuaderno, ¿no? Que está prohibido además escribir en un diario y dice, yo sé que nadie lo va a leer y que probablemente me maten y que no llegue a ningún lado, ¿no? O sea, ni siquiera como con la garantía de que alguien lo va a encontrar, Sin etcétera. certezas. Pero se tiene que construir como que a un interlocutor, ¿no? Y coge a este otro personaje con el que tiene un contacto visual al inicio, ¿no? No soy muy buena con los nombres, a veces no me acuerdo bien el nombre de este hombre, y escribe para él, digamos, ¿no? Y recién ahí tiene sentido escribir para él, porque al inicio, o sea, lo tiene guardado, el diario, ¿no? No escribe y hasta que en un momento encuentra a quién, digamos, dirigírselo y empieza a escribir. Bueno, yo lo que quisiera añadir a esta interesante aportación que has hecho es lo siguiente, ¿no? Yo creo que el proceso de desenmascaramiento requiere la presencia de un otro, ¿no? Ante el cual La máscara cae. ¿no? Entonces yo creo que efectivamente no nadie escribe para uno mismo, yo creo que no es algo, creo que es hasta axiomático, ¿no? Es decir, el que escribe, la persona que escribe, que crea un personaje, así sea, digamos, el que lo hace directamente o el que crea un personaje para hablar en primera persona, lo hace porque quiere formular algo para otro, ¿no? Ahora, que después ese otro retroalimente al mismo autor es otro tema, me parece, ¿no? Pero hay un primer paso que es esencial. Quiero que otro vea esto, ¿no? Quiero que otro entienda este proceso que estoy planteando en mi narración, porque necesito la presencia del otro para entenderme yo a mí mismo, ¿no? Necesito, creo, vamos a decirlo así, los ojos del otro y la apreciación del otro para poder mostrar eso que cuando hablamos de Iago decía, eso mejor que soy yo, que está detrás de lo que se puede ver y que, digamos, puede estar expresado con el lenguaje como instrumento, pero sabiendo que la idea finalmente es que el lenguaje es el instrumento, es verdad, efectivamente el lenguaje no lo va a tener todo, pero el lenguaje es alusivo. Entonces, evidentemente, yo necesito al otro porque necesito que el otro interprete mi lenguaje, ¿no? Porque tengo esa esperanza. Creo que hay muchas cosas que entran en la escritura que van más allá de escribo para mí, escribo para otro. No, yo creo que
digamos, toda acción humana y en especial la creación artística va a partir de una esperanza. Espero ser comprendido. Es un ofrecimiento, es una propuesta. Es una propuesta, pero sé también que el medio con el cual esta propuesta es transmitida es limitado. Yo sé que el lenguaje es limitado, pero necesito tener la esperanza de que esta materia limitada, pobre, tosca, genere en el otro una emoción que complete, ¿no? Yo creo que ese es el proceso que hay, ¿no? Y yo creo que en el caso de Philip Roth, este movimiento es demasiado simple. Yo quiero que el otro se moleste, ¿no? Pero nada más, en mi opinión, ¿no? Me parece que por eso es que yo no soy muy, digamos, no tengo tanta preferencia por Philip Roth, pero yo noto eso en él. O sea, como para decirlo más brevemente, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad para leer a Roth, ¿no? Pero no son libros que me parece a mí que tú digas que es un libro que lo leo una vez en mi adolescencia, lo leo una vez en mi juventud, lo leo una vez en mi madurez, lo leo una vez en mi vejez, porque cada época es una época distinta. Yo creo que Roth se lee distinto. Es un yo distinto. Yo creo que Roth se lee una vez porque ese movimiento de provocación, de indignación, es el punto de partida para mí como lector para ir hacia otras cosas. Pero quizá ya no vuelva a regresar a Roth, ¿no? Porque esa indignación, no lo sé, o sea, quizás también porque es demasiado fuerte, es demasiado indignante, es demasiado provocador, y no quiero pasar otra vez por lo mismo, pero tengo esa impresión, o sea, me parece que, volviendo con nuestras eternas discusiones de siempre, a Saúl Bellow puedo regresar otra vez, ¿no? Puedo volver a leerlo. Por la sabiduría del viejo, aquel que se da cuenta no lo sabe todo. Y claro, y está Sabiendo lleno tanto de cosas, de puntos abiertos, y sus personajes, ¿no? Bueno, decíamos al comienzo, ¿no?, que el personaje de por sí es cerrado, pero sus interpretaciones pueden ser ilimitadas, ¿no? Yo creo que Roth fuerza al lector a interpretar los personajes en un sentido, ¿no? Y por hablar, bueno, estamos hablando de Saúl Bellow de alguna manera... Claro, en Augie March, en ¿no? otros personajes ricos, digamos, que se abren. Se abstiene de hacerlo. O sea, yo creo que en Saúl Bellow hay ese respeto por el personaje. Es decir, no te voy a explicar, no te voy a decir cómo tienes que pensar de mi personaje, porque yo tampoco lo sé, ¿no? O sea, es lo que dice Saúl Bellow. Roth dice, no, o sea, esto es así, mi personaje es así, y eso sucede porque esto es así, hay esta pulsión y esto, entonces pasa esto, y así es como tienes que interpretar mi personaje, te guste o no, vete al diablo, ¿no? Entonces, eso a mí lo que, en el caso de Roth, me hace un poco no ser tan fan de este escritor, y por contraparte acercarme más a Saúl Bellow, porque de alguna manera hay una cierta cuestión de decir, bueno, mira, este es el personaje, yo no sé más del personaje, qué hacer con él, qué hacer con él, yo no sé qué hacer más con él, y quizás también esas aparentes imperfecciones o cosas que uno puede decir, desmesuras de Roth, que parecen una cosa que no es tan perfecta como Roth, en Bellow es de agradecer porque nos da la oportunidad de figurarnos la imperfección de la vida, la imperfección de nuestra comprensión de las personas, y el hecho de que a veces tenemos que cerrar un capítulo en la vida y decir, bueno, no terminé de entender a esta persona, pero será para otra oportunidad. No solo eso, me parece muy interesante, no solo la perspectiva, sino el modo en que está planteada. Cabe señalar que Saúl Bellow es de hecho uno de los maestros de Philip Roth, otro escritor muy recomendable. Me parece que si quieren ustedes una buena señal de que vale la pena leer a Philip Roth, creo que podemos ofrecerles algo en esta discusión, en este intercambio, Roberto y yo. Tienen ante ustedes dos perspectivas distintas, de dos lecturas distintas, y como bien apunta Roberto, como para largo discutir más todavía. No hemos olvidado tocar el tema del yo poético, pero el yo poético se abre en posibilidades interpretativas algo enormemente más. Sin embargo, me parece que lo apuntado tanto por Cindy como por Roberto de algún modo nos dan pie como para poder construir cada quien y todos juntos en otros espacios y en otras discusiones planteamientos que nos sean útiles para comprender mejor. Mientras tanto, vamos a dar por cerrada esta tercera sesión. Les agradecemos a ustedes al otro lado de la cámara porque nos están siguiendo. Muchas gracias al equipo de Pilgrim en la producción, a todos ustedes que nos acompañan aquí en la sala
y sobre todo y de manera especial nuevamente, tanto a Cindy, con quien siempre es un gusto conversar, como con Roberto en esta primera sesión. Es realmente muy satisfactorio. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en la cuarta sesión de Confluencias. En relación pues, a la etimología del término persona, como sabemos, esta palabra, este término latín, persona, plural, personae, hace referencia a las máscaras del teatro clásico, ¿no? Del mundo grecorromano, y después ha sido asumida también en el sentido de un personaje, ¿no? La famosa frase dramatis personae, ¿no? Para referirse a la lista de personajes en las piezas de teatro.